Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Omar Luna, ingeniero y también profesor de ciencias. El día de hoy vamos a hacer un experimento casero, ya que muchos de mis estudiantes me han pedido que realice este experimento, porque ellos tienen en sus casas, por supuesto, tienen utensilios, materiales caseros, sencillos, entonces por ello vamos a emplear para ese fin también materiales sencillos, caseros, accesibles, ¿no? Y no peligrosos, por supuesto, que es lo que no queremos, ¿no? Debemos evitar siempre los riesgos para generarnos peligros, tanto químicos como físicos como biológicos, ¿no? Como por ejemplo eh, quemaduras, ¿no? Generadas por un ácido, por el fuego, etcétera. ¿Ok? O una explosión. Eso no vamos nosotros a ver el día de hoy para nada. Bien, hoy día vamos a centrarnos en comprobar el ejercicio de las leyes estrictamente que rigen la naturaleza, como la ley de Newton, la segunda ley de Newton. ¿Ok? Aún más ahondaremos también en la presión, en la diferencia de presiones tanto atmosféricas que se ejecutan sobre los volúmenes, sobre la materia, obviamente, y allí vamos a tener bastante que caracterizar, bastante que destacar. Bien, vamos a ello. Vamos a utilizar para este experimento, al cual ustedes pueden darle un nombre, ya habrán visto en otros lados. Vamos a utilizar estrictamente para eso una pequeña vela. Yo la he cortado, vean ustedes, esto es una velita pequeñita, la he cortado. Bien, fósforos, obvio, para prender esta vela. Ahora vamos a ver qué vamos a realizar. Un vaso grande, mucho más grande que la vela, por supuesto, y líquidos. Para esos líquidos, como vemos aquí, tenemos un líquido coloreado, en este caso de color marrón, y un líquido de color azul. Básicamente estos líquidos son agua, ¿ok? Agua de caño, solo que han sido pintados, coloreados, nada más, con tintes no tóxicos. A este le eché café y a este le eché un tinte que encontré de plumón, por allí, de plumón o de alguna témpera. ¿Ok? Simplemente así. Bien, o cualquier otro tinte, pero que no sea tóxico ni que nos genere en este caso eh, de repente no poder respirar, ni tintes que al caernos en la mano nos pueda quemar. Como les digo, hay que procurar disminuir los riesgos para que no se generen, en este caso, algún accidente, ¿no? Porque si no, todo no se va a llevar a cabo como queremos. Bien, ya que esto es casero simplemente. Bueno, lo que vamos a comenzar a hacer es encender esta pequeña vela. Vamos a encender esta pequeña vela. Este experimento, vamos a encenderlo. Aquí está. Vamos a encender. Ya está. En este proceso previo al experimento, esto ya no nos sirve. En este proceso previo al experimento, hemos visto que la vela se ha encendido gracias y por el combustible que es esta vela. Esta vela está conformada por un alcano, por un compuesto orgánico llamado alcano, y su nombre estricto, común, comercial, es la parafina, ¿no? La cera parafina, que que está obviamente recubre al pabilo, que va a tomar contacto con la parafina, con el oxígeno, que es un comburente, el combustible, que es la parafina, el alcano, esa cera, que es de la vela, y el contacto como vieron ustedes, con la chispa del fósforo, encendió, encendió propiamente la flama, ¿no? Bien. Ahora tenemos que depositar para nuestra, para nuestra, para nuestra experimentación, hay que depositarlo en esta zona. Entonces debemos tener un pegamento ahí, ¿no? Pero lo sencillo es utilizar el mismo pegamento de la parafina. O sea, lo que se va derritiendo la parafina generará una gomita. Una pequeña goma generará. Aquí estoy colocando. Ahora van a ver cómo se pega. Ustedes ya habrán hecho esa experimentación muchas veces en sus casas, de repente cuando se va la luz. ¿Ok? Bien, ahora sí, ya está. Vamos a colocarlo ahí.
está. No hay problema, ya está. No me voy a cantar el Happy Verde por si acaso, ni el cumpleaños. Es la experimentación. Bien. Ahora bien, requerimos entonces cualquiera de los dos líquidos que son, ya les dije, que son agua pintadas con algún colorante o café o lo que le dé color para poder diferenciarlo y poder verificar el experimento. Básicamente por eso he pintado estas aguas, digamos así. Utilizaré esta, que es la más, digamos, la más concentrada, ¿no? La más fuerte en el color. Ahora echaré este líquido alrededor, un poco de ese líquido alrededor para que se sitúe y se expanda en las zonas aledañas a la vela que está adherida, gracias a la parafina, a su pegamento, adherida al plato. Vamos a echarlo. Echemos. Con mucho cuidado, hay que tener cuidado, chicos, ¿ah? No hay que acercarnos mucho, esto hay que hacerlo con ayuda de los padres, en este caso. Voy a ponerlo un poquito más aquí. Ahí está. Con ayuda de los padres. Podríamos hacerlo con ayuda de los padres, ¿no? Para evitar, en este caso, tener cosas inflamables, papeles, etcétera, alrededor. Por tanto, por último tendré un extintor. Esto no va a explosionar, ¿ok? No va a explosionar. Vamos entonces, sigamos. Ahora colocaremos el vaso, este vaso que elegimos, puede ser también una botella aquí, se cayó la tapita. Colocaremos dentro, encerraremos a la vela. Ahí ya tenemos el agua esparcida, el agua de color azul, como ven ustedes, está esparcida, ¿ok? Lo que va a suceder es que, como nosotros sabemos, por reacciones químicas se generó la flama está consumiendo el oxígeno para seguir persistiendo en su existencia como flama tal, y por eso también se está derritiendo. Ahora lo que necesitamos, ¿qué cosa? Para este experimento, encerrar a esta velita. Al intentar cerrar, al sellar, entre comillas, a la velita, esta va a consumir todo el oxígeno y va a generar una diferencia de presión. Esa diferencia de presión provocará que la presión atmosférica que ahorita está aquí alrededor y que no podemos ver, pero existe, va a empujar el agua y lo va a meter. Pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer que el agua vaya a empujar esa presión atmosférica? Como la vela, la flama, está absorbiendo todo el oxígeno, va a dejar un espacio, va a disminuir su presión interna cuando esté atrapada. Vean ustedes, veamos. Voy a colocarlo un poco más acá para que se pueda ver así. Ya, bueno, puedo colocarlo así. Creo que ahí está bien. Igual voy a acercar un poco. Ok, vamos a ver qué sucede. Ahí está la vela aún prendida. Veamos. El gas que sale, vean. Vamos a explicar todo ello. El agua ingresó. Miren, ya no hay. Queda poquita agüita en la parte de afuera. Todo el agua ingresó y llenó un volumen, ocupó un espacio. El líquido azul ocupa un espacio, ocupa un volumen, se acopló al vaso sellado, entre comillas sellado, está echado, digamos, tapando, ocultando, cerrando. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué podemos destacar que haya sucedido aquí en este proceso? En primera instancia, como les dije, la velita, la llama, la flama absorbió todo el oxígeno, consumió todo el oxígeno interno, ¿no? Que quedó atrapado en este vaso cuando yo lo coloqué. Duró pocos segundos el consumo de ese oxígeno. Mientras se iba calentando, ¿no? Porque la vela va calentando la zona interna, no a través de propiamente del calor de esa flama, pero esa flama que expele, en este caso, que libera también CO2, como sabemos, ¿no? Cuando se va quemando, esa parafina va generando CO2. Y un poco de agua también, y un poco de vapor de agua. No obstante, eso no tiene un poder mayor a la presión atmosférica
que está aquí alrededor, en la parte exterior, ¿ok? Que existía cierta encerrada aquí también, pero fue sustraída, fue arrebatada por la flama. Entonces dejó un espacio, ¿no? Un espacio para ese CO2 generado que vieron ustedes, ese vapor, ese humo, ¿ok? Pero que no era suficiente para contener toda la presión atmosférica que empujó al agua, ¿ok? Al agua colorada, de este color azul, por ejemplo, que tenemos aquí. Mientras estuvo prendida la vela, estuvo generando vapor, estuvo generando CO2 que retenía y equiparaba las fuerzas tanto de la presión atmosférica como la presión misma de los gases que estaban dentro, encerrados aquí. Por eso no entraba el agua cuando aún estaba encendida la vela, estrictamente. Pero cuando se extinguió el O2, el oxígeno, ¿ok? Totalmente, del vaso, ¿no? Atrapado en el vaso, ya no pudo resistir más ni con el CO2 que generó, caliente también, ni con algún vapor de agua que se haya podido generar. Vieron unas burbujas, ¿no? Allí hubo ahí unos escapes ahí de aire también. Entonces ya no pudo más y la fuerza, la presión, puso todo de sí y generó en ese caso, generó ese movimiento hacia el interior del volumen de ese líquido azul que es agua con un tinte azul, básicamente. Y ven ahí está ocupando la materia, el volumen, un lugar en el espacio que dejó libre, en este caso el oxígeno, y bueno, y logró pues adentrarse en este fenómeno físico, pero también fenómeno físico que nos dictamina y nos hace ver que la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Existe, ¿no? Deambula entre los cuerpos, entre la materia. Todos somos materia, pero en esta materia obviamente es donde he querido yo que ustedes puedan destacar, verificar y darse cuenta que sucede comúnmente cuando uno realmente no se da cuenta. Ahí está, ahí está. Ahí está atrapada el agua. Ingresó el agua. Gracias a esa diferencia de presiones. Sería interesante que hubiésemos tenido de repente un manómetro para calcular, un manómetro para calcular esa diferencia de presiones, ¿no? Sería interesante, ¿no? Podemos hacer un manómetro casero, más adelante lo podemos hacer. Podemos hacer también este experimento y otros para poder verificar esa diferencia de presiones matemáticamente, con precisión, ¿no? Llevarlo ya a la cuestión numérica exacta, ¿no? A un papel, un lápiz y poder calcular con volúmenes obtenidos, volúmenes del vaso, ¿no? Mejor dicho, del líquido azul, ¿no? Que ingresa, cuánto ejerce de presión, sabiendo que la presión es igual a la fuerza sobre la aceleración. La fuerza sobre el área, ¿no? Sobre donde se ejerce esa fuerza, ¿no? Hubo un punto determinado en el cual las fuerzas estaban equiparadas, como digo. Y luego la diferencia de presión generó la entrada del agua, ¿no? Ya que dejó el espacio vacío al extinguirse el oxígeno. Muy bien, esas son las caracterizaciones que podemos hacer, las precisiones que podemos determinar de este experimento. El cual podemos decir un experimento de la vela, de presión, para poder verificar la segunda ley de Newton, para poder verificar la diferencia de presiones, ¿okay? Para verificar también además, aunque no parezca, un efecto propiamente invernadero, ¿no? Ese CO2 generado por esa vela se queda atrapado, vean ustedes, aún está coloreado, mejor dicho, aún está tornado de un color medio bastante opaco, ¿no? Porque ahí está atrapado ese gas. Igual va discurriendo en cierta forma, se va expandiendo, ¿no? Luego de la dilatación al estar encendido y consumir el oxígeno.
Entonces podemos ver varias cuestiones aquí, ¿no? Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.